Hola amigos, yo soy José Antonio Ruiz de la Hermosa y este es el programa Las Aventuras de la Espada, un programa para conocer los libros de nuestra historia más importantes. Donde el tiempo no pasará en las estrellas. Buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas. Hola, muy buenas amigos, estamos con vosotros en un programa de las aventuras de la espada. Hoy tenemos un programa diferente, un poco diferente. La culpa, en tono el mea culpa, es mía. Os voy a poner una entrevista que no es reciente. Es una entrevista que se hizo hace unos meses cuando salió un interesante libro, así lo creí yo desde el primer momento, titulado La corona y los partidos. Fue antes de empezar el invierno pasado, es decir, era unos 10 meses quizá, y el protagonista de este libro pues es la corona española, indiscutiblemente el rey, más el rey Juan Carlos, de manera un poco subliminal, y menos el verdadero protagonista del libro, que sería Felipe VI. Pero bueno, es que el libro está escrito por un periodista, un conocidísimo periodista, de una edad muy similar a la mía, quizá algo más joven, y que en su momento yo decidí, después de hacer la grabación, que no iba a poner esta entrevista. Si ustedes la escuchan con detenimiento, con tranquilidad, podrán observar que en determinados momentos yo le indico al autor de ese libro acerca de el Palacio de la Zarzuela y la gente que vive en él. El rey Juan Carlos, Felipe VI, la reina Sofía, la actual reina Leticia, también los padres del rey Juan Carlos, el padre y la madre del rey Juan Carlos, una serie de protagonistas a los cuales yo conocí de primera mano hace ya muchos años, pues estamos hablando de los años 80, en los cuales, pues como militar que yo era y perteneciente al cuerpo de sanidad militar, pues tuve el honor, según el marqués de Mondejar, de pertenecer a la Guardia Real y de estar en servicio directo de el rey de España y su familia. Bueno, hay una cosa que yo siempre digo, y es que mi profesión muchas veces hace de que te llamen a un sitio, estés en un sitio de guardia, estás en un sitio cuidando de la salud de los demás, te llaman, pero quizá no te llaman adecuadamente, me refiero a tiempo, espacio, y llegas y te dicen, no, tiene usted que esperar un momento. El momento puede ser enormemente largo, o sea, muy, muy largo.
Quédese usted ahí, y ahora después ya le decimos que atienda a quien sea. Puede ser al rey, puede ser algún familiar suyo, un jefe de Estado, un diplomático, cualquiera. O sea, cualquier persona que se encuentre en Palacio, pues es atendida por el servicio médico del Palacio de la Zarzuela, que también cubre el Palacio del Pardo, el Palacio Real, etcétera. Estamos hablando de los años 80. Yo ya estoy jubilado del ejército y por lo tanto pues no tengo mucho empacho en contar estas cosas. Tampoco les voy a contar a ustedes ningún secreto de Estado, no voy a hacer una revelación de secretos ni nada por el estilo, porque eso quien lo hace son los fiscales, esa gente, pero bueno, es para situarlos un poco en situación. El papel, el trabajo que yo puedo hacer en un sitio así, pues me sitúa en un escenario en el cual pues yo soy transparente. Me recuerda mucho, y lo digo muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando están en una cafetería, en un pub o en cualquier otro sitio donde hay una barra y detrás de esa barra hay una persona que les sirve un café, una copa, un gin tonic, lo que sea, ¿no? Pues esa persona tiene oídos, y si ustedes están hablando, pues esa persona se entera de lo que están ustedes hablando. Puede ser que lo comunique a alguien, o el 99% de las veces pues lo escuche y o no le preste atención, o le preste la atención justa para, digamos, conocer quiénes son las personas que están al otro lado de la barra. En mi caso, pues no hay una barra, sino que, bueno, yo estaba con mi maletín allí en una esquinita, a lo mejor en un cuarto de estar, en una habitación o tal, mientras se desarrollaba algún acto relativo a los personajes que había en la misma. Y bueno, pues ahí estaba y escuchaba, aunque no quieras, escuchas. Y bueno, pues yo podría haber utilizado esos conocimientos, pero no los he utilizado nunca y he procurado no utilizarlos. Pero sucede que en un momento dado me encuentro con Antonio Papel, autor de La Corona y los Partidos, y le entrevisto respecto a ese libro, al libro La Corona y los Partidos, que salió el año pasado, el 2023. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando yo hablo con este señor? Le voy entrevistando, él me va contando cosas y bueno, no quiero hacer aquí tampoco propaganda de nadie. No sé si ustedes escuchan el programa de Jiménez Los Santos a primera hora de lunes a viernes. Yo sí escucho, no solo a Jiménez Los Santos, escucho a mucha más gente. A él le escucho un trocito, otro trocito escucho a Libertad Radio, a otro buen amigo. También veo las noticias en televisión. Yo a las 7 de la mañana empiezo a informarme en televisiones de todo el mundo, porque se pueden ver a través de internet, emisoras de radio españolas, o incluso a veces hago la locura de escuchar a televisiones españolas que no sé por qué lo hago, porque Telecirco, Telecuatreros, la televisión esa nefasta, etcétera. Y bueno, pues Antonio Papel no es precisamente un buen amigo de Jiménez Los Santos, pero no ese es el tema. El tema está en que a mí me sorprendió verdaderamente, porque bueno, pues este hombre hablaba de la corona, hablaba de Juan Carlos I y de Felipe VI, y bueno, pues los han conocido de audiencia, que se dice, o a lo mejor incluso los ha entrevistado, pero no los ha tenido al lado, no ha tenido un trato directo con ellos. Y entonces dijo algunas cosas que me sorprendieron, y me sorprendieron tanto que yo decidí coger esta entrevista y guardarla en el baúl de los recuerdos. Ahora, cuando ha pasado un año, casi, bueno, han pasado algo más de 9 meses, pues, y ante la situación que se está viviendo en este país acerca de Felipe VI, nuestro actual rey, y la relación que existe entre la corona y los partidos. La corona me refiero a la monarquía española, al rey Felipe VI, y los partidos políticos, pues me refiero a esos nefastos que se sientan en sus representantes en las Cortes españolas. Pues he considerado oportuno traer nuevamente esta entrevista y ponerla encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque cuenta cosas muy interesantes que yo les puedo decir que a veces el autor va un poco despistado.
Pero aunque el autor vaya un poco despistado, lo cierto es que hay lo que hay. Y es interesante ver qué dice un periodista más o menos conocido de periódicos, bueno, pues cercanos al Español, a Lo País y a este tipo de periódicos acerca de los reyes de España y de los partidos políticos, pero retrotrayéndonos 9 meses. Y es interesante porque esta entrevista yo personalmente les digo y les aseguro que se hizo el año pasado por estas fechas, o quizá, vamos, antes de estas fechas, posiblemente, y se dejó ahí precisamente porque a mí no me gustaba, pero ahora tiene su gracia. O sea, puede ser que a lo mejor no esté de acuerdo, siga sin estar de acuerdo en muchas cosas que dice el autor del libro, pero es muy interesante escuchar esta entrevista porque nos sitúa a los periodistas y a los periódicos y al conocimiento general de los medios de comunicación más o menos oficiales y subvencionados acerca de un tema que está encima de la mesa y es la actitud y lo que hace el rey Felipe VI. Y bueno, ya he hablado bastante y creo que a quien le toca hablar es a Antonio Papel. Como la entrevista quedó un poquito corta, además, otro de los motivos por los cuales se quedó en el cajón, pues les ofrezco un poquito de música de Pequeñiques, mis favoritos, inmediatamente después de que yo hable y sobre todo al final del programa. Amigos, disfruten ustedes de esta entrevista porque la verdad les va a gustar. Un abrazo y hasta un próximo programa. Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y tenemos hoy con nosotros a un periodista excepcional porque le pasa como a mí, que no se dedicó a esto de entrada, sino que es un pluriempleo que ha acabado con el empleo inicial. Y ese hombre que era ingeniero de caminos, canales y puertos del Estado, por oposición, lo cual ya significa muchas cosas. Todos los que hemos tenido la suerte o la desgracia de tener que pasar varias oposiciones, pues sabemos lo que es eso. Y la gente joven no lo sabe porque hoy las oposiciones no son lo que eran. Pero este ingeniero de caminos, pues es un hombre que se ha hecho a sí mismo con una pluma, una máquina de escribir, ahora un ordenador, porque el mundo evoluciona, y ha estado muy bien relacionado por lo que yo he visto en su currículum. Y ese hombre, que ya va siendo hora de que lo presente, se llama Antonio Papel. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues de repente la editorial Almuzara, mi amigo Pepe, que lleva el tema de relaciones públicas, pues me ha enviado una caja llena de libros. Abro y el primer libro que me encuentro, pues es uno que me gusta. Me gusta la portada porque dice La corona y los partidos. Y como yo soy muy politiquero, por un lado, y además conozco un poquito a la corona, bueno, a la corona actual la conozco y a la anterior muchísimo más. Y bueno, pues dije, uy, este no se escapa. Este me tiene a mí que contar qué es lo que quería decir en el libro. Y empiezo con una pregunta de ese tipo. ¿Cómo te has metido? Te llamo de tú porque eres un compañero y también tienes unos años como yo. Antonio, vamos a ver, ¿cómo es posible que un hombre con tu experiencia y ya habiendo peleado en tantas batallas te hayas metido en este charco? Bueno, la verdad es que el libro es un libro de encargo. Una agente literaria de parte de Almuzara me propuso el hacer un análisis que yo creo que es pertinente entre lo que ha sido la jefatura del Estado, la monarquía, desde antes de la instauración del régimen constitucional actual hasta hoy día, ¿no? Primero porque yo creo que es un relato que no se había hecho hasta ahora, es decir, no hay ese parangón no se había escrito. Y en segundo lugar porque, bueno, la monarquía, por razones negativas en este caso, ha adquirido una notoriedad reciente que, bueno, la ha vuelto a poner en candelero.
y muchos, tanto periodistas como políticos como ciudadanos, nos replanteamos qué pasó, qué tuvo que pasar para que aquello que fue al principio pues una gran promesa, la figura del rey Juan Carlos, se haya deteriorado hasta el extremo de poner en riesgo la continuidad de la institución. Afortunadamente la institución no peligra a mi juicio, pero ha estado a punto de peligrar. Es decir, había ahí una historia más o menos secreta, más o menos guardada celosamente en el misterio, que amenazaba la identidad y la perdurabilidad de la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, este libro lo que hace es explicar esos 45 años o 50 años, si partimos la cuenta desde los 1970, que es cuando el rey Juan Carlos empieza a tener cierta notoriedad antes de la muerte de Franco, hasta hoy, explicar ese relato a la luz de las relaciones que fueron muy variables entre el poder político, el auténtico poder político de los jefes de gobierno y el jefe del Estado. Esa es la razón de que me haya metido en ese berenjenal. No es la primera vez que yo toco la monarquía en un libro, ya escribí en el 78, nada menos, un libro que se titulaba La corona española y el derecho constitucional europeo, un libro que me prologó en aquella época Joaquín Garrigues Walker, que era ministro de Adolfo Suárez y que murió lamentablemente muy joven de un cáncer. Y aquel libro pues ya me hizo conocer al rey personalmente, tuvimos un primer contacto y desde entonces pues bueno, yo he mantenido siempre una atención periodística hacia la corona, ¿no? Tenía un buen archivo, he buscado una buena bibliografía y ha salido esto, ¿no? Que todavía pues está caliente, acaba de salir hace 15 días escasamente. Bueno, la verdad es que lo de buena bibliografía es indiscutible. O sea, el libro tiene 90 páginas de bibliografía, de anejos como bibliografía, artículos, anejos y demás, lo cual le da un peso importante porque hay mucha gente que habla y escribe, pero es muy fácil escribir a veces, pero las cosas hay que demostrarlas. Claro, y además sobre esto se ha escrito bastante y hay que reconocer que gran parte de la historia de la corona pues han sido hallazgos de personas que se han especializado en ello. Es decir, yo no he querido apropiarme de una sola información, de una sola idea que no sea mía, ¿no? Es decir, lo mío es quizá la estructura del libro, el desarrollo de la tesis, pero la información que se maneja, pues como yo no soy periodista de investigación, sino periodista de opinión, pues la he tenido que buscar en las fuentes, ¿no? Algunas de ellas directas, que evidentemente pues no se citan, que son las conversaciones que uno ha mantenido pues con todo el entorno regio, ¿no? Y con todo el entorno de los sucesivos gobiernos, pero las menciones expresas a la gente que ha estudiado el tema, pues había que hacerlas. Yo soy muy respetuoso y no me atrevería a plagiar ni una sola línea, ¿no? Por eso la bibliografía es extensa, porque extenso ha sido el trabajo que han hecho todos los historiadores y periodistas sobre este periodo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el libro lo que sí hace es conjuntar toda esta información y no contar en exclusiva ni la parte buena de la monarquía ni la parte mala de la monarquía. Es decir, es un relato, una narración en blanco y negro en la que se cuenta todo. Porque yo creo que no es difícil de prever, aunque nosotros ya no estaremos entonces, que la historia en el futuro, pues evidentemente hará mención a las corrupciones de Juan Carlos, pero sobre todo hará mención al gran éxito que fue el tránsito entre la dictadura y la monarquía y la democracia, gracias en buena medida a los buenos oficios de Juan Carlos, a su inteligencia política, a su habilidad para rodearse de las personas adecuadas y a un papel pues diplomático fuera de España que también ha rendido frutos y nos ha ayudado pues en fin, a instalarnos en el mundo tal como estamos hoy, ¿no? Antonio, yo veo que empiezas el libro antes de que Juan Carlos de Borbón y Borbón fuese rey. Empiezas el libro con una serie de disquisiciones para mí muy importantes, porque yo entiendo, por mi edad, yo he vivido 20 años largos con el anterior jefe del Estado, Juan Carlos,
Y la concepción que tenía yo en ese momento y la que sigo teniendo es que antes de 1975 en España solo había un monárquico y se llamaba Francisco Franco. Había más, pero muy diluiditos, digámoslo así. O sea, el único que apostaba por ese tema en un momento dado fue él. Y cuando hizo todas esas normas y leyes con las que buscaba traer la monarquía, se enfrentó con un brazo muy crudo de la Falange, entre los que estaban como capitanes Pedro Zaragoza, por ejemplo, el alcalde de Benidorm, que en ese momento era también gobernador civil de, no sé si de Vitoria o de Guadalajara, no recuerdo la fecha, el asunto fecha, lugar, pero un hombre que ha sido ocupado cargos de secretario, subsecretario y demás, y que capitaneaba la rama más dura que había en las Cortes, ¿no? Y que se enfrentaron con Franco. La verdad es que hasta el último minuto no quedó muy claro el que las Cortes aprobasen esa ley de sucesión. Y precisamente porque, como me comentaba mi Pedro Zaragoza, que yo tuve la suerte de conocerle personalmente por ser amigo de un hijo suyo, él me decía que él cambió su sentido del voto en esas Cortes y el de los falangistas más duros porque doña Carmen le llamó y le dijo, oye, Paquito está muy enfadado contigo y va siendo hora de que dejéis de hacer el tonto, ¿no? ¿Hasta qué punto la personalidad de Franco es responsable? Ya sé que a lo mejor no, eso tú no lo tratas en profundidad, pero estoy seguro que lo sabes. ¿Hasta qué punto la personalidad de Franco y sus ideas monárquicas ayudaron a que Juan Carlos acabase siendo el primer rey de esta España del siglo XX? Ahora, yo no tengo ninguna duda de que, de dos cosas. Primero, de que efectivamente fue Franco el que impulsó el desenlace monárquico, porque desde luego los falangistas no eran monárquicos en absoluto. Y tan solo al final, cuando llegan los tecnócratas del Opus Dei, que sí eran monárquicos, la monarquía adquiere cierta entidad en el seno del régimen y Franco aprovecha y aparte de sacar la ley de sucesión, pues ya organiza toda la cuestión con don Juan para que Juan Carlos venga a España, se forme aquí y se convierta ya pues en el príncipe de España, ¿no? Como se le llamó para evitar precisamente lo del príncipe de Asturias, porque el príncipe de Asturias realmente era don Juan, que vivía en Estoril exiliado, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que Franco, esto desde luego es el autor de esa cuestión. Y también estoy convencido de que Franco sabía perfectamente que cuando él se muriese, llegase el rey, pues el rey haría lo que hizo. Es decir, que el rey, en lugar de cogerse las leyes fundamentales del reino y convertirse en un autócrata con todos los poderes, pues iba a tratar de acomodar el sistema a los regímenes de alrededor, es decir, a la democracia que circulaba por Europa, ¿no? Estoy absolutamente convencido de eso. Juan Carlos no tenía otra opción. O sea, Juan Carlos hubiera durado meses si hubiera aceptado lo que venía estatuido por el régimen anterior y no se hubiese puesto frenéticamente a reformar aquello y a buscar el consenso que consiguió para una constitución democrática, ¿no? Es decir, que sí, Franco está en los orígenes y de alguna manera pues aquello facilitó el buen sentido de los ciudadanos en aquel momento, que vivían aterrorizados o vivíamos aterrorizados por la idea de que aquello acabara en guerra civil. Yo creo que ese fue el gran freno que hubo para evitar cualquier tipo de estridencias y radicalismos de una parte y de otra, ¿no? El evitar la guerra civil fue lo que generó un gran consenso en el que hubo un derroche de patriotismo tanto por parte de los que venían del régimen anterior como de los que venían del exilio o de la oposición interior, ¿no? Sí. Yo creo que fue un rapto de inteligencia, de los pocos raptos de inteligencia que ha tenido este país, tan dado a las revueltas y a los golpes de Estado y a los motines y al cortar el cuello al predecesor, pues en ese caso pues tuvimos todos el acierto de hacer bien las cosas. Yo tengo un poco de experiencia en este tema. Ya sabes tú que en esto de la vida hay gente que se entera de todo. Por ejemplo, los camareros, ¿no? Están detrás de la barra, la gente está hablando al otro lado de la barra y él, si quiere, pues pone la oreja y se entera. Yo, por mi profesión, pues he estado en los sitios adecuados para enterarme de muchas cosas. Y precisamente el enterarme de muchas cosas por el trabajo que yo tenía,
pues me dio la oportunidad de conocer de cerca a personas que han sido muy importantes en esa transición, como Adolfo Suárez o como gente relacionada con él. Y también he tratado a alguno de los líderes socialistas. Yo tengo el concepto de que cuando se produce la muerte de Franco y se pone en marcha esa transición en noviembre del 75, como tú bien has dicho, el pueblo tenía mucho miedo a una guerra civil, pero los dirigentes, tanto de, digamos, los que venían de el franquismo como los que venían de, sobre todo, de ese socialismo que se organizó 4 días antes, porque la verdad es que el socialismo en España no pintó nada hasta muy poquito antes, tenían casi más miedo de que las cosas, unos de que los otros y los otros de que los unos actuasen contra ellos. Quizá tantos miedos fueron buenos cuando llegó la hora de que esos intermediarios norteamericanos, franceses y alemanes que se metieron por medio ayudaran a esa transición. Hombre, yo pienso que sí, ¿no? El miedo es un gran actor en política, ¿no? Sobre todo el miedo a eh, una tremenda convulsión que hubiera sido inoportuna, ¿no? España estaba ya en un grado de desarrollo importante, a pesar de que la dictadura nos mantenía aislados del resto de Occidente, pues España había conseguido desarrollarse y abrirse al exterior, ¿no? El turismo fue un fenómeno irreversible en este país que primero nos proporcionó divisas y después nos proporcionó pues ideas nuevas, ideas importadas que hablaban de libertad y que hablaban de, bueno, de cierto de cierto sentimiento de globalización, ¿no? De salir un poco del nido y de echarse a volar. Pero efectivamente ese miedo influyó, ¿no? Y yo creo que todo se hizo de tal manera que incluso el ejército acabó comprendiendo que no era preciso, no era posible tensar la cuerda en ninguna de las dos direcciones y que lo ideal era precisamente trasladar aquello que dijo Torcuato Fernández Miranda, ¿no? De ir de la ley a la ley, evitar vacíos de poder y construir una democracia pues en la que cupiera perfectamente la monarquía con bueno con todas las garantías democráticas de un régimen basado en los derechos humanos, el pluralismo, o sea, homologarnos perfectamente con Europa, ¿no? Pero sí, yo creo que el temor tuvo una gran influencia ahí, ¿no? Y de hecho tuvimos un momento muy dramático que fue el 23F del 81, en el que los miedos pues adquirieron cierta corporeidad, ¿no? Pero que felizmente no encontraron el caldo de cultivo suficiente para revertir lo que se había logrado. Es decir, que el miedo valió, pero no triunfó. El 23F era una pregunta para más adelante, pero tú me has adelantado la perspectiva. Yo pienso que Adolfo Suárez es una pieza fundamental. Sabes que se hizo una terna cuando desaparece Arias Navarro de la escena política porque no tenía avisos de continuidad, o sea, lo suyo era un callejón sin salida y en la terna quizá el que con menos posibilidades salía en la línea inicial era Adolfo Suárez, pero quizá precisamente por eso, porque era el menos comprometido en muchas cosas, quizá le pusieron. Y quizá también porque yo sigo opinando que aquí los terceros, es decir, la gente de fuera de España, tiene mucho que ver. Y quizá en Adolfo Suárez fue una apuesta no ya de dentro, sino también una apuesta forzada desde fuera. Bueno, yo creo que la gente tenía en los años 70 mucha carga de historia sobre las espaldas, ¿no? Entonces las figuras como Araiza de Silva Muñoz, que eran los otros dos que salieron en la terna, pues tenían mucha historia. Habían sido, bueno, Araiza había sido alcalde de Bilbao después de la guerra y Silva Muñoz había sido ministro de Franco, ministro de Trabajo, por no sé cuántos años, ¿no? Es decir, era gente con una carga sobre las espaldas muy densa, ¿no? En cambio, Adolfo Suárez era muy joven, era un recién llegado, su máximo
escalafón político había sido ser gobernador de Ávila, ¿no? Que no es precisamente pues, un liderazgo muy acendrado, y después había dirigido Televisión Española. Entonces era un hombre joven, por lo tanto muy maleable, que había hablado con el rey, pero que habían tenido largas conversaciones con el rey, y que estaba en la pomada, ¿no? Estaba en la idea de conseguir aquel consenso fundacional del que tendría que emanar una constitución democrática. Yo creo que efectivamente hubo una cierta tutela, o por lo menos una consulta permanente del rey con las embajadas extranjeras amigas, concretamente la alemana y la norteamericana, y que Adolfo Suárez pues salió beneficiado con este asunto, ¿no? Yo creo que Adolfo tiene dos fases en su ejecutoria, una hasta las elecciones del 79 y otra después de las elecciones del 79. Hasta el 79 Adolfo es el brazo ejecutor de las políticas del rey. Es decir, el rey era el partidario de hacer la ley de reforma política, era quien, en fin, convenció a Miguel Primo de Rivera para que defendiera la ley de reforma política de las Cortes franquistas. En fin, el rey fue el gran actor de lo que en cierta manera era su suicidio político, porque el rey dejaba de tener los grandes poderes que le dejaba el régimen anterior y se convertía en un rey constitucional, ¿no? Y a partir de 1979, Adolfo Suárez pues oye, se da cuenta de que ya la legitimidad no le viene de la designación real, sino de las urnas. Ha ganado unas elecciones. Y ahí empiezan los encontronazos entre Adolfo Suárez, que era un hombre encantador, pero con su genio también, ¿no? Y el rey, pues que tampoco quería ceder el patrocinio y el liderazgo de lo que quedaba de transición, que, en fin, quería imponer su voluntad. Y ahí empiezan una serie de roces que terminan mal, terminan con, en fin, con una cierta osquedad y con una cierta hostilidad entre Juan Carlos y Adolfo Suárez, ¿no? Y por eso yo creo, y por otras razones, que son complejas, quizá la más importante es la falta de apoyo político del propio Adolfo en las familias políticas de la época, es decir, estaba muy solo Adolfo, pues Adolfo se retira, ¿no? Y llega Leopoldo Calvo Sotelo en su lugar. Esa retirada de Adolfo Suárez aprovechan pues unos grupos, yo creo que muy desorganizados y muy escasamente cohesionados, tanto en el ejército como en la sociedad civil, para hacer una intentona patética que no llega a ninguna parte y que, en fin, que nos retrasa de alguna manera el proceso democratizador, pero que tiene la virtud de convertirse en vacuna contra el golpismo. Es decir, después de aquel 23F fracasado, el régimen ya democrático no tuvo que temer nada, porque ya se había intentado lo máximo y era imposible derrocar aquello por la fuerza, ¿no? Así que el 23F tuvo el sobresalto y con el mal mensaje que emitió también al mundo exterior, pero tuvo la virtud de ser pues una vacuna definitiva contra el golpismo y contra el aventurerismo, ¿no? Y el ejército ya se convirtió en lo que es hoy día, que es el brazo constitucional armado del Estado, que trabaja las órdenes que la propia jerarquía marcada legalmente le impone, ¿no? Ya. Bueno, ciertamente totalmente de acuerdo contigo en esas dos fases de Adolfo Suárez, que también quizás estuvieron marcados por intereses económicos muy serios. Tú sabes que desde el minuto cero en que Juan Carlos toma el poder como rey, el poder de rey, no de un rey autócrata, sino de un rey constitucional, pues empiezan a surgir ya las situaciones económicas que influyeron, desde mi punto de vista, mucho en lo que iba a pasar. Y también el que, bueno, pues había familias importantes que veían perjudicados sus intereses, ¿no? Pero el 23F, como tú bien dices, es una gran vacuna, sobre todo porque hubo gente que jugó a dos barajas ahí y indiscutiblemente eso forzó mucho la situación. Yo he vivido de cerca una época en la cual Felipe González era habitual de la zarzuela o habitual de Juan Carlos, digámoslo así. Quizá Felipe González
a diferencia de Adolfo Suárez, haya sido un hombre que ha estado muy a gusto con el rey. El rey ha estado, al rey Juan Carlos me refiero, ha estado muy a gusto con Felipe, y quizá surgió entre ellos una amistad y unos objetivos comunes que no tenían por qué ser políticos. ¿Eso afianzó? ¿Tú crees que afianzó Felipe González mucho la monarquía, siendo socialista en teoría? Aquí en España yo siempre digo que todo el mundo en teoría es esto o lo otro, pero los hechos no suelen acompañar las teorías. Pero bueno, en este caso, la monarquía y Felipe González son algo indisoluble, un matrimonio demasiado bien avenido. Bueno, es evidente que al rey Alfonso XIII le echaron los socialistas y los republicanos de España, ¿no? Entonces, la prueba del 9 de que la monarquía había arraigado era que se entendiera de nuevo con los mismos socialistas, en teoría, ¿no?, que le habían echado. Yo creo que el socialismo se portó con mucha inteligencia en aquel momento. Hubiera sido muy difícil reorientar la transición sin la figura del rey, que lo serenaba todo y que marcaba unas pautas de autoridad que facilitaban las cosas, y el socialismo, con el pragmatismo que lo caracteriza, pues como todo el mundo sabe, no apoyó la Constitución, pero se comprometió por escrito y con toda vehemencia a respetar lo que decidieran los constituyentes. Por tanto, desde el momento en que la Constitución dice que esto es una monarquía, pues los socialistas se han comportado lealmente con la monarquía. Efectivamente, yo creo que Adolfo Suárez y el rey hicieron muy buena pareja. Se entendieron desde el principio. Aquello sirvió en la doble dirección, afianzó por una parte al socialismo, un socialismo que generaba desconfianzas, entre otras razones porque efectivamente estaba desaparecido, por mucho que se diga, la llegada de Felipe González y de su equipo, pues en fin, llegó sobre un socialismo que estaba desvencijado y en absoluta crisis, que eran cuatro gatos y que se tuvo que rehacer desde los cimientos, ¿no? Entonces yo creo que aquella etapa de Felipe González con el rey estuvo muy bien organizada, estuvo muy respetuosamente en sentido institucional ejercida. Llegaron a acuerdos incluso protocolarios que fueron muy interesantes. O sea, por ejemplo, el presidente del gobierno no iba a donde iba el rey, para no hacerse sombra el uno al otro, ¿no? Es decir, hubo un acuerdo intenso que yo no sé si llegó del todo a lo que tú estás sugiriendo o insinuando, ¿no? Lo que sí es cierto es que a Felipe González nunca le interesaba el dinero, eso es seguro, porque además a todas las grandes fieras políticas, a todos los animales políticos, el dinero les da igual, ¿no? O sea, es como Fraga no sabía lo que era un 1000 pesetas, ¿no? Y Felipe González no ha sido un hombre que haya tenido afán de dinero. De poder sí, el poder le gustaba, pero a él lo que le interesaba era la política, el lucimiento político, ¿no? Y en cambio el rey, pues cuentan las crónicas, que lo ha dicho muchas veces, yo no lo tengo esto completamente verificado, pero le doy bastante crédito, que el rey, desde que llegó, pues ha dicho que puesto que ha pasado hambre de pequeño, pues no quiere volver a pasar hambre de mayor, ¿no? Efectivamente. Entonces, al rey sí ha habido pues oportunidades bueno, pues de llevarse una comisión, de llevarse un dinero, y probablemente hayan hecho la vista gorda el uno con el otro, ¿no? Es decir, se han dado respectivamente autonomía. De eso tenemos también mucha culpa los medios de comunicación y los periodistas. Es decir, aquí, durante toda la etapa de Felipe González y después, pues todo el mundo ha conocido asuntos de la Casa Real, tanto en el sentido sentimental como en el financiero, que no ha considerado pertinente airear, ¿no? Es decir, aquí ha habido un manto de silencio que se juzgaba patriótico en aquel momento, no se podían tocar determinadas cosas porque habían sido fundamentales en la construcción de la democracia, pero que todo el mundo en el fondo lo sabía, ¿no? O sea, lo de las amantes del rey pues era ya un tópico en las conversaciones así en voz baja y tal.
Y lo de las posibles comisiones del rey en el petróleo saudí, todo aquello, pues desde que el gobierno recurrió al rey, el gobierno todavía antes de la Constitución recurrió al rey para que hiciera gestiones ante los prohombres de Oriente Medio para que nos dieran gasolina barata, cosa que consiguió. Pues ha existido el rumor de que había unas comisiones que Manolo Prado se ocupaba de gestionar y que el rey recibía pues con gran alivio para sus bolsillos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en aquel momento, si no la cosa no hubiera llegado a mayores, pues aquello podía interpretarse como una parte de una democracia joven, pues que tiene pues algún perdedero, alguna pérdida de aceite, ¿no? Que se deja de lado porque no interesa sacarlo a la luz. Yo creo que en general el saldo es muy positivo. Hay que recordar que en aquella época que culminó en los Juegos Olímpicos, en la exposición de Sevilla, en el ingreso de España a la Unión Europea en el 86, o sea, este país dio un salto inconmensurable. O sea, porque además se hicieron una serie de cosas que hubiera sido muy difícil de hacer, como por ejemplo la reestructuración industrial, ¿no? Esto, un gobierno sin el suficiente respaldo, pues no lo hubiera podido hacer en ningún régimen. O sea, el coger de todos los altos hornos de un país que había sido hasta aquel momento como el emblema de nuestra riqueza industrial y aquello cargártelo literalmente porque había que hacerlo para ingresar en Europa. Pues esto se hizo con una suavidad mucho mayor de la que se pensaba, de la que se creía posible, ¿no? En los propios pactos de la Moncloa, que facilitaron mucho el salir adelante, también se consiguieron gracias a una legitimidad fuerte de las autoridades del momento, ¿no? Es decir, yo creo que esa etapa es muy brillante y no acaba de deslucir la historia de esa complicidad, quizá entre comillas, entre Felipe y el rey, no acaba de deslucirla. Es decir, yo creo que el problema viene después. El problema viene después. Por cierto, que después la amistad entre el rey Felipe resucita de una manera importante ya en los 2000, en el 2014 concretamente, con la abdicación del rey, ¿no? La abdicación del rey, que no quería irse ni a tiros, la consiguen Felipe González y Rubalcaba en el retiro extremeño de Felipe, que tiene allí una casita en Extremadura, y el propio rey va a esa casita y allí incluso se llega a escribir el discurso que el rey pronuncia para su abdicación. Es decir, que es una amistad que muy, muy profunda, ¿no? Y que ha prestado servicios importantes a España, porque sin aquella abdicación hecha con delicadeza le hubiera costado mucho a Felipe VI el aterrizar y el situarse en una situación ya ventajosa como está hoy día, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos siguiendo un poco la línea original. Yo viví de cerca el tema de Aznar y fue una ruptura. Es decir, Aznar era exactamente lo contrario de Felipe González y además no estaba por ninguna labor de nada, o sea, no estaba ni por tapar las aventuras del motero. Este chico se escapaba con la moto o con la furgoneta. Yo recuerdo que tenía una furgoneta que utilizaba para sus escarceos también, una cosa como muy juvenil en una persona ya de cierta edad. Y bueno, lo cierto es que Aznar esas cosas, vamos, bajo ningún concepto. Con lo cual hubo un choque evidente de trenes en el cual, a pesar de todo, el rey tuvo que poner pie en pared, pero para que no le echaran más para atrás. Es decir, Aznar empujó mucho en el sentido de usted es un rey constitucional y no me va a dar problemas. Y eso no se solucionó muy bien en ningún momento. No, esto no. Se vio mucho en la calle, eso se vio mucho en la calle, lo reflejas tú en tu libro. Sí, yo creo que se vio, se notó bastante, ¿no? Sobre todo por suma de una serie de gestos, ¿no? Aznar, la propia boda de su hija en el Escorial, pues se consideraba el señorito, ¿no? El que mandaba aquí. Y el rey, pues bueno, pues era un adorno institucional que no pintaba nada. Yo creo que, en fin, yo creo que Aznar se equivocó porque la manera de torear al rey, pues había dos maneras. Una de ellas era esta,
la de ningunearlo, y otra era la de aprovecharlo, que a mi juicio Es lo que había hecho Felipe, ¿no? ¿qué es lo que había hecho Felipe? Es decir, claro, si tú casas a tu hija y traes al rey, yo creo que te luces más que si te llevas a tu hija al Escorial por mucho invitado que tengas, ¿no? O sea, entonces yo creo que se equivocó absolutamente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, la mujer de Aznar, pues no se dejó postergar por las reinas, siempre estaban delante. Cuando vino el presidente Bush a España, quienes le atendieron fueron no los jefes del Estado, como correspondía, sino el presidente del gobierno y su mujer, ¿no? O sea, hubo anécdotas que, vistas ahora, pues suenan pueriles, ¿no? Y demuestran, pues, la escasa densidad intelectual de un presidente del gobierno que necesita galear delante del rey para destacarse, ¿no? Yo creo que no hace falta, si tú tienes la suficiente personalidad, no tienes que postergar a nadie. Al contrario, cuanto más consigas acumular a tu lado, pues mejor, ¿no? Y bueno, en aquella época yo creo que el rey pues lo pasó mal porque debía haber pues un control mayor que el que hubo con el tiempo de Felipe y que habría después con Zapatero, que Zapatero quedó embelesado con el rey. O sea, Zapatero es que, bueno, fue una devoción absoluta y todavía se la mantienen, ¿no? O sea, Zapatero es, vamos, siguió la doctrina de Adolfo, de Felipe, y no hubo control ninguno con la sobre la zarzuela ni sobre nada. Y en aquella época, precisamente, yo creo que fue cuando el rey pues perdió un poco el control de su posición y de sus obligaciones, ¿no? O sea, porque al final, ya a partir de cuando Zapatero gana en 2004, pues todo empieza a decaer de una manera que resulta penosa, ¿no? Yo entiendo que el rey tenga sus necesidades, como las puede tener cualquier ciudadano ilustrado, rico, pobre, en fin. Pero claro, tienes que tener unos límites, ¿no? Y el rey es que ha perdido los límites. Es que hay cosas que las cuentas y no son, parecen fabuladas, ¿no? Que tú pongas... No son fabuladas. Claro, que tú pongas a tu amante, te aseguro que no, te doy fe de que no. Bueno, oye... Claro, pero que tú pongas a tu amante en el recinto oficial donde vives, que le hagas una casita al amante, pues eso es que es verdad que... Uy, si solo fuera eso, pero en fin. Oye, tú sabes, como buen periodista, sabes que tenemos el tiempo tasado. Por supuesto. Me quedan muy pocos minutos para hablar del actual rey. Sí. No del emérito, sino del que está vigente, como el calendario. Está vigente como el calendario. Este muchacho, que ha tenido una formación muy diferente a la de su padre, no se ha casado con otra sangre azul, sino con una sangre más bien roja. Y bueno, ¿qué futuro le das tú? Porque los socialistas ya no le apoyan como le pudieran apoyar en la época de Felipe. La derecha está en otras cosas. Y claro, la ultraizquierda, unos señores que dicen que son de izquierdas, que ya me gustaría a mí verlos en faena de verdad, pues le atacan sin piedad y la verdad es que al final no sale nadie a defenderle. Es decir, estamos en un momento en el cual la monarquía está sufriendo pues una cuesta abajo de la que posiblemente tenga dificultad para echar el freno y poder empezar a cuesta arriba otra vez. Pues mira, yo creo que depende de ella misma. Javier Tusell, el gran historiador que murió tan joven, ¿no? Decía, y con toda la razón, que las monarquías modernas no soportan una equivocación importante. Lo decía sobre todo como análisis de la Segunda Guerra Mundial. Las monarquías que se alinearon mal, pues desaparecieron todas, ¿no? Entonces yo creo que la monarquía en España ha funcionado bien, y cambiarla supondría un follón constitucional tremendo. Se puede hacer perfectamente. O sea, el capítulo 9 de la Constitución te explica cómo se hace. O sea, es facilísimo. Pero claro, supone una verdadera revolución, una apertura del melón constitucional que se dice, ¿no? Entonces yo creo que nadie está por emprender esa tarea.
Y si el príncipe, si el rey Felipe mantiene la cordura, la presencia, la serenidad que está manteniendo hasta este momento, ayudado, por cierto, por su esposa, que a mi juicio ha sido un valor sociológico e intelectual importante, porque ya está bien de que las reinas y las princesas tengan que ser analfabetas, está por lo menos, oye, que le ayuda a escribir los discursos al marido, que esto está muy bien, esto me parece muy serio. Y esta es una mujer que conoce la calle, que conoce lo que piensa la gente, o sea, que no vive Felipe en una urna de cristal, sobre todo gracias a ese matrimonio que le ha abierto los ojos al mundo real, ¿no? Entonces yo creo que si no se cometen grandes equivocaciones, yo creo que la monarquía funcionará tranquilamente y el día que no funcione, pues pacíficamente la cambiaremos, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas, pero de momento yo creo que es un activo más que un pasivo, es decir, la monarquía no cuesta dinero en contra de lo que cree la gente, o sea, montar No, eso es cierto, eso llevas totalmente razón. miles de funcionarios, la monarquía no cuesta dinero. Entonces yo creo que, además, se presta. Yo creo que la gente, aunque no sea vehemente monárquico, porque no lo es en este país, nunca ha habido monárquicos, pero lo ve con simpatía siempre que haya una llaneza, una manera de comportarse pues cercana al pueblo, que yo creo que esta pareja, esta real pareja, lo ha conseguido con bastante éxito, ¿no? Es decir, yo no he sido nunca monárquico y desde luego si me dieran a elegir, yo elegiría una república por pura racionalidad, pero entiendo que puesto que funciona tan bien en otros países tan adelantados como pueden ser Holanda, como puede ser Suecia, pues oye, ¿para qué nos vamos aquí a tomar la molestia de montar casi una revolución para cambiar algo que está funcionando bien en este momento, ¿no? Si se excluye y se omite pues el papel de su padre, que es irrepetible, porque eso ya no se podría volver a hacer, ¿no? Por supuesto. Bueno, Antonio Papel, siento decirte que me he quedado absolutamente sin tiempo. No, El reloj de arena se ha caído por el agujero de la arena hasta el plastiquillo. Me ha sido un gran placer estar con vosotros y os agradezco mucho vuestro interés y vuestra amabilidad. Bueno, yo lo que sí te voy a decir es una cosa, que te emplazo otro día, no ya por tu libro, aunque podemos seguir hablando de tu libro, pero sí me gustaría contar en alguna ocasión contigo en mi programa, en La Cortina de Humo, que es un programa de activismo y de política y estas cosas, porque creo que tus opiniones son unas opiniones no ya respetables, sino mucho más que respetables. Pues es decir, muy lúcidas y por supuesto encantadoras, para mí estupendas. Pues encantado de estar con vosotros y cuando quieras que vaya a La Cortina de Humo, me avisas y yo encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias y que se venda bien el libro, ¿eh? Pues espero que sí. Eso del fondo es lo menos importante, ¿sabes? Que de eso no come nadie ya, salvo los muy consagrados. Bueno, quizá la editorial. Bueno, mentira, vive de esto, yo no. Es la diferencia, ¿no? Bueno, Antonio Papel, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y a los oyentes y televidentes, pues decirles que no se vayan tampoco, que seguimos, que después de la musiquita y los consejos seguimos. Hasta ahora, amigos.